Hola. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Entonces vamos a seguir, vamos a retomar donde habíamos dejado la semana pasada. Que yo ahí había planteado una cuestión que nos va a acompañar en la discusión, que es este asunto de cómo un escritor construye una ficción del origen, es decir, cómo se imagina que empezó a escribir y cómo cree que fueron las condiciones que le permitieron tomar la palabra, digamos, ¿no? Eso en todos los escritores está, y de manera distinta, ¿no? En Borges dijimos, para decirlo con Freud, esa novela familiar, ¿no? Freud dice, bueno, a partir de la diferencia sexual y la diferencia social entre los padres, el padre pobre o rico y la madre pobre o rica, el padre bello, la madre fea, el chico construye una novela e imagina que es hijo de un rey o hijo de una reina. Luego, dice Freud, nosotros olvidamos eso. Es uno de los análisis más interesantes de Freud, ¿no? Muy literario, además. Les recomiendo el texto, se llama La novela familiar. Es lindísimo. Y la literatura tiene mucho que ver con la novela familiar, ¿no? Entonces, esta construcción no es ni verdadera ni falsa, para volver a lo que decíamos antes. Es decir, Borges desplaza elementos de su vida. Están todos los elementos de su vida, pero cambiados un poco de lugar. Y como les decía, él se construye como un heredero, ¿no? Como el que ha recibido una propiedad vía el linaje de su madre y vía el linaje de su padre, que son como dos linajes fuertísimos, ¿no? Por un lado, la memoria de la madre y en la memoria de los antepasados fueron soldados y estancieros, dice Borges. Fueron soldados y estancieros. Por el otro lado, la biblioteca paterna, por lo tanto, los intelectuales, los eruditos, los lectores de la Biblia, ¿no? De modo que antes de empezar a escribir ya lo tiene todo, ¿no? Porque también tiene la historia argentina. Lo tiene a Sarmiento, digamos, por el lado de la biblioteca, y lo tiene a Hernández por el lado de la épica, ¿no? Borges no era humilde, Borges, ¿no? Dijo, bueno, lo tengo todo acá, voy a hacer de nuevo todo, ¿no? Voy a cerrar eso que estaba abierto, voy a cerrar eso, voy a cerrar la línea de Sarmiento con la línea de Hernández. Yo soy el que voy a hacer eso. Voy a unir la civilización y la barbarie, porque en mi familia están esas dos tradiciones. Porque la barbarie es el coraje, la barbarie es, como les decía, es el cuerpo, es la capacidad de afrontar la muerte, ¿no? Es la sexualidad. Muy, muy atractiva es la barbarie en la literatura argentina, siempre. La poligamia, dice la inglesa, cuando le preguntan por qué vuelve a la tribu, ¿no? La mujer inglesa que está viviendo con los indios y la abuela de Borges le habla en inglés y la mujer recuerda y esa inglesa se la quiere llevar para Manchester. Y una noche se escapa ella porque le gustaba la poligamia, ¿no? Eso lo dice Borges, no es que lo digo yo, ¿eh? Va por ahí, ¿no? En fin, quiero decir, hay una cuestión pulsional fuertísima en ese mundo, ¿no? Del otro lado está la pureza de la reflexión, la pureza de la letra, ¿no? Pero también está la carencia, ¿no? Que en Borges siempre está esa idea, ¿no? El paraíso de la biblioteca, pero el encierro de la biblioteca también, ¿no? ¿Verdad? Si no tuviera ese doble movimiento, no sería el escritor que es. Si cuando estuviera en la biblioteca no se sentiría incómodo porque dice la vida sigue afuera, y si cuando estuviera metido en los arrabales no pensara me tengo que volver a leer porque si no vuelvo a leer mi vida se va a destruir, no sería el buen escritor que es, ¿no? Entonces, digo, estas ficciones del origen uno las hace, por ejemplo, en Puig. Bueno, Puig iba a la tarde con su madre a ver películas de Hollywood en un pueblo. No sé si iba todas las tardes. Pero ese es el mito de origen, ¿no? Quiero transmitir esa emoción de esos melodramas de Hollywood y de la emoción de estar con mi madre viendo las películas, como si yo fuera una nena que miro las películas que miran las mujeres en los pueblos. Un mito de origen fuertísimo, ¿no? El de Puig, que permitió eso que hizo, ¿no? Que es una cosa única. Puig, ¿no? Un escritor. Quiero decir, entonces, Art es lo contrario de Borges, ¿no? Borges es el propietario de todo, Art no tiene nada. El juguete rabioso es robo unos libros,
Astier entra a robar en la biblioteca de una escuela. Yo creo que es el acto más transgresivo que he leído, ¿no? Entran a robar en la biblioteca de una escuela. El acceso a la cultura es un acceso transgresivo. Eso es Roberto Arlt. No tiene nada. Entonces, es siempre bueno buscar estos caminos de lectura porque eso permite construir el modo en que el escritor piensa su lugar en la sociedad. No el modo real en el que está. Que cierta crítica sociológica suele asociar a los escritores con su lugar. Y Sartre tiene una frase bellísima sobre eso. Sartre decía, Valéry es un pequeño burgués, pero no todos los pequeños burgueses son Valéry. Con lo cual queda liquidada la crítica sociológica, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace distinto a este tipo, ¿no? ¿Verdad? A Borges. Entonces, ese sería el punto sobre el cual vamos nosotros a discutir luego cuestiones que no solamente son internas, sino también tienen que ver con sus posiciones políticas. Porque pareciera que es desde ahí, desde donde él toma posiciones políticas. Con esa posición que es una posición que no es el sistema de legitimidad que funciona en la sociedad burguesa, donde es el mérito, ¿no? No el nacimiento el que define el valor de los sujetos, ¿no es cierto? La Revolución Francesa termina con esa idea de que uno donde nació es ahí donde tiene su lugar en la sociedad y empezó la idea de que en realidad lo que hay que hacer para tener un lugar es ganárselo, ¿no? Digamos, la utopía. No importa cuál es el lugar de nacimiento, lo que importa es lo que el sujeto hace con su vida. Mientras que Borges está en una posición preburguesa, digamos, ¿no? En esa cuestión. Ahora, es esto que nosotros describimos así, al mismo tiempo tiene mucha fuerza desde el punto de vista de la construcción de la ficción, porque la memoria y la biblioteca son grandes estructuras de construcción de ficción para Borges. No son solamente elementos que podemos leerlos como una cuestión ligada a cómo piensa el lugar o la propiedad desde la cual escribe, sino también son máquinas de ficción. La memoria es una máquina de construir ficciones, ¿no es cierto?, en Borges, y la biblioteca es otra máquina de construir ficciones. Entonces, son grandes maquinarias que no son solamente, lo son también, ¿no?, como digamos, grandes condensaciones de propiedades en el sentido fuerte de la expresión, ¿no? ¿Qué otra cosa puede necesitar un escritor sino tener una memoria que sea la memoria de la patria y una biblioteca que tenga todos los libros? Bueno, tampoco eso garantizaría nada, pero está bastante bien si uno empieza así, ¿no? Entonces, pero a la vez, estos lugares son grandes lugares de construcción de la ficción y Borges realiza una operación extraordinaria porque escribe una serie de relatos para cada uno de estos linajes, ¿no? Escribe los cuentos de cuchilleros, que parecen cuentos escritos por otro escritor y que uno puede seguir esa línea, como respuesta, como deuda, como pagando la deuda con la tradición épica de la memoria, y escribe los grandes cuentos de la erudición borgiana, digamos, el juego con la erudición borgiana, como su retribución al hecho de haber recibido esa biblioteca. Y no solo hace eso, sino que cuenta 2 veces su comienzo en la ficción, ¿no? Extraordinario, ¿no? Y Borges cuenta 2 veces, de manera distinta, cuando escribió por primera vez una ficción. Porque el Borges que nos importa a nosotros es el Borges que empieza a escribir ficción, que deja casi por mucho tiempo de escribir poesía y que empieza a escribir un tipo de ensayo que ya está contaminado por la ficción. Eso empieza en 1933, digamos, y termina en 1953. Esos son los grandes años, ¿no? Lo que hay antes de eso, desde el 23 al 33, son tanteos comienzos, ¿no? Entonces él dice, mi primer cuento fue Hombre de la esquina rosada, dice. Y como yo era muy tímido, no me animé a publicarlo con mi nombre y lo publiqué con un seudónimo de mi familia materna, Francisco Bustos, cosa que es así. Él publica en Crítica, en 1933, Hombres pelearon, que es en realidad Hombre de la esquina rosada, con el seudónimo de Francisco Bustos. No se anima a tomar la palabra, diríamos nosotros. Escribe ese cuento, pero no se anima a firmarlo con su nombre. Luego lo incorpora a Historia Universal de la Infamia y luego tiene con ese cuento siempre una relación muy contradictoria, ¿no? Y me olvidaba, antes de escribir Hombre de la esquina rosada, escribe un relato que sale en la revista Martín Fierro en el año 27, que se llama Leyenda policial, donde empieza a aparecer el tema del duelo. O sea que hay como unos titubeos para hacerse cargo de esa tradición a partir de la cual va a escribir esos relatos, que son relatos de la oralidad, ¿no? Son relatos de la oralidad fuerte. Admitan luego hablarme del finado Francisco Real.
Así empieza, ¿no? Admitan luego, ya está muy seguro el narrador, ¿no? Y del otro lado, para mantener el juego aunque ahora vamos a ir hacia la memoria, del otro lado, en la zona de la biblioteca, él escribe El acercamiento al Motasim, que es como lo que viene antes de Pierre Menard, Autor y Quijote, que tiene esa estructura extraordinaria que Borges inventa ahí, que es hacer la reseña verdadera de un libro imaginario. Que eso lo inventa él. No es que lo inventa, ¿no? Porque ya lo había hecho, siempre alguien lo hizo, pero quiero decir, él toma eso, bueno, él hace eso en muchísimos textos, en Clon, por ejemplo, ¿no? Hace como si uno escribiera una reseña o una biografía de un escritor y dice todo como si fuera absolutamente verdadero, pero el escritor está inventado, ¿no? Con El acercamiento al Motasim, todos lo leen como un ensayo, porque tiene la forma de un ensayo, es un cuento extraordinario, y Borges dice, uno de mis amigos lo mandó a pedir a Inglaterra el libro. Ustedes van a creer que yo me encarnizo con Bioy, pobre, ¿no? Pero fue Bioy el que hizo eso. Vamos a sacar a Bioy, vamos a borrar todo lo que yo dije de Bioy, que es un tipo admirable en muchos sentidos. Pero la verdad que sí, que se creyó el relato, como muchos, y Borges le hace el chiste y dice, un amigo, cuando leyó El acercamiento al Motasim, encargó esa novela policial de la que se habla ahí, que era un invento de Borges. Y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, lo ficharon a Pierre Menard como un autor real. ¿No es cierto? Entonces, inventó algo muy raro, donde nunca estamos seguros de qué es lo que pasa con esos textos, ¿no? Con ese movimiento. Entonces, también en el caso de Pierre Menard contó esa historia bellísima, que él tuvo ese accidente y que casi muere con el accidente que después cuenta en El Sur, y dijo, yo pensé que si me ponía a escribir un ensayo y no podía, o trataba de escribir un poema, que era lo que había escrito antes, y no me salía porque la enfermedad me había arruinado, hubiera sido atroz. Entonces dice, traté de hacer algo que nunca había hecho y escribí mi primer cuento, Pierre Menard. Es decir, que para cada una de los linajes escribe el cuento inicial, que efectivamente es el cuento inicial de una serie, ¿no? Que uno podría, y que nosotros vamos a tratar de reconstruir. Luego, entonces, eso es un poco la cuestión que nosotros vamos a mantener. Hoy vamos a referirnos a la cuestión de la memoria y a toda esa serie de cuentos, y la semana que viene vamos a trabajar sobre la biblioteca y la serie de cuentos de la biblioteca. Y luego en la última vamos a tratar de empezar a juntar todo, ¿no? Cuando yo empecé a escribir, yo era un joven barroco como todos los jóvenes lo son, por timidez. Es decir, el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo, simulando ser un escritor del siglo XVII o un escritor del siglo XX, digamos. Pero en cambio ahora yo no pienso ni en el XVII ni en el XX, yo trato simplemente de expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales, porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia. Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Hay muchas que no pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario usted ve la palabra, usted ve como sinónimas la palabra azulado, azulino, azuloso y creo que azulenco también. La verdad es que no son sinónimas. La palabra azulado puede usarse, es una palabra común, digamos, que el lector acepta. Pero si yo pongo azuloso o si pongo azulino, no. Es una palabra que mira en dirección contraria, como dice Stevenson. Es decir, que realmente la única palabra que puede usarse es azulado, porque es una palabra común que se desliza con las otras. El espacio de la memoria es el espacio de la oralidad, ¿no? Primero porque en la gran tradición épica, ya lo sabemos eso, ¿no? Antes de la escritura, de hecho, la relación memoria-oralidad viene de Homero, ¿no? Entonces él es consciente de que eso es la épica, ¿no? Lo que yo les decía, él, cuando en la Dicotomía de la Madre dice, esa voz que desde lo antiguo de la sangre me llega, ¿no? Otra vez es el linaje el que le da la voz argentina, ¿no? Esa voz él la recibe de la sangre. Entonces la voz es lo auténtico mismo. Eso sigue todavía, ¿no? Derrida ha hecho una serie de investigaciones sobre esta cuestión. ¿Por qué la voz aparece como lo auténtico y no el signo, ¿no? Pero hay una tradición que considera que el que está diciendo algo es mucho más confiable que si lo dice por escrito, ¿no? Entonces, en el cuento, Borges dice, el hombre era parecido a la voz. Es un momento lindísimo del relato, donde pide que le abran la puerta muy violentamente, Francisco Real, y cuando lo describe, como diciendo, ¿no?
dice el hombre era parecido a la voz. Es decir, la voz era justamente esa imagen de esa figura épica, ¿no es cierto?, de como lo queramos llamar, el cuchillero, el guapo, el compadrito, ¿no? Y a mí tan luego hablarme del finado Francisco Real es también es como darle autenticidad, ¿no?, al que va a hablar. Miren, si me van a preguntar a mí por Francisco, claro, fue el que lo mató. Más de 3 veces no lo traté y empieza a hablar de una manera extraordinaria. Es la primera vez que un narrador utiliza el lenguaje oral desde la gauchesca. Borges es el primero, después de la gauchesca, que pone un narrador popular de clase baja hablando con su voz como narrador, ¿no? Porque estaba Fray Mocho y todos los escritores ponían la tercera persona literaria y después en los diálogos aparecían las voces de los personajes de las clases populares, pero el que manejaba la situación, el que estabilizaba la idea de que eso era literatura, era el narrador en tercera que trabajaba lo que hace en El Matadero muy bien Echeverría, ¿no?, que tiene una lengua literaria altísima, y después aparece la lengua de los mazorqueros, que es lo más lindo del texto, que aparece por primera vez el vos, por primera vez se habla de vos en la literatura argentina. Hay una fascinación por el habla popular, porque el habla popular pone en cuestión el estereotipo de la lengua literaria. Eso es una gran tradición. Eso es Céline, ¿no?, el mejor escritor francés del siglo XX. Lo que hizo fue encontrar ese ritmo y liquidar la buena prosa digamos, de la tradición francesa, ¿no es cierto? Y hizo algo extraordinario que todavía hoy están reaccionando con eso. Por lo tanto, esa relación entre lo que sería la voz popular y la lengua literaria que se vuelve siempre cada vez más estereotipada, ¿no? El problema de la lengua literaria es que lo que parece bellísimo uno lo lee de nuevo, por eso hay que volver a traducir los clásicos. ¿Por qué tenemos que volver a traducir los clásicos? Porque los clásicos fijan la lengua literaria del momento, el traductor trabaja con el horizonte de la lengua literaria y eso envejece muchísimo. Y entonces leemos traducciones y por eso cada tanto tenemos que traducir un Moby Dick o lo que sea, ¿no? Es decir, que la lengua literaria no tiene la vitalidad que tiene la lengua oral, pero es difícil trabajar la lengua oral, porque si uno trabaja la lengua oral de una manera demasiado pintoresca, también eso envejece rápido, ¿no? Entonces Borges encuentra en la lengua oral lo que él toma de la gauchesca, que es decir, la autoridad del que está hablando, la autoridad en el sentido de una voz que está construyendo una historia, y él lo dice explícitamente, ¿no? Justamente hablando de la gauchesca, él dice, en mi corta experiencia de narrador he averiguado que conocer una voz, una sintaxis, es haber conocido un destino, ¿no? Es decir, que el personaje se construye según el tipo de habla que tiene. Entonces, es un tipo de uso de la literatura que no tiene que ver con otros escritores que también admiramos, como Netti, que todos los personajes hablan igual y no se les ocurre ese problema, ¿no? Sino es alguien que hace de esa lengua una cuestión importante, ¿no? Entonces, la voz argentina, ¿no? No la voz argentina de clase, digamos, no es Mansilla o Cambaceres, que también escriben con una oralidad que todos admiramos, porque la oralidad de clase era la oralidad literaria de aquel momento. Entonces Mansilla, Cambaceres escribían como el Che Guevara, si ustedes quieren poner un ejemplo. El Che Guevara escribe muy bien porque está metido en una estructura de clase que le permite usar malas palabras y decir lo que quiere con una libertad que en general, no sé cómo llamar al sector que no es ese. Digamos, la clase media, como dicen los lingüistas, tiende a la hipercorrección, porque no quiere que se note, no quiere que se piense que es de clase baja y tampoco, y tiene miedo de no hablar bien. Entonces, un rasgo estilístico de lo que podríamos llamar la zona intermedia, clase media, los escritores en general, es la hipercorrección, ¿no? Terror a tener un error de gramática, mientras que uno lea a Mansilla o lea a Cambaceres y lo que encuentra es una gran libertad, ¿no? Es un acontecimiento, el hombre de esquina rosada, sencillamente porque, como digo, él se hace cargo de algo que él sabe bien lo que está haciendo. Él sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Que está continuando la gauchesca. Y que está trabajando con el hijo del gaucho. Es decir, el compadrito es el hijo del gaucho. No es el gaucho, es el orillero, el tipo que está en el borde de la ciudad, que ni siquiera es un hombre de la ciudad, que está en el borde, en la orilla de la ciudad, en el margen, que es, digamos, un tipo que ya no es un gaucho de a caballo, es un hombre, él lo dice también, ¿no? Lo dice en un texto que este es muy bueno, que se llama El Desafío,
Dice, hay un relato legendario o histórico que prueba el culto al coraje. De los orales, el primero que oí, o sea, que ya se coloca como aquel que está atento a esa mitología, ¿no? Y después, cuando describe quiénes son los que construyen esa mitología, dice, tendríamos pues a hombres de pobrísima vida, a gauchos y orilleros de las regiones ribereñas del Plata y del Paraná, creando sin saberlo una religión con su mitología y sus mártires, la dura y ciega religión del coraje, y vivida en estas repúblicas por pastores, matarifes, troperos, prófugos y rufianes. Entonces, los protagonistas del culto al coraje son los marginales, ¿no? Que vivían en el conurbano, porque ese era el conurbano de aquel momento. El sur, Barracas, donde empieza el matadero, donde estaban los mataderos del sur y donde estaba la zona que habían abandonado los ricos, ¿no es cierto? Y que por lo tanto aparecía como una zona donde estaba la mazorca. Estaban, digamos, los peligrosos de aquel momento, ¿no? Los que, digamos, producen el efecto ahí con el matadero son los que persiguen a los personajes de Amalia, ¿no? El sur de Borges, que es como la condensación de Buenos Aires, ¿no? Porque es la ciudad antigua, ¿no es cierto? Es de hecho la ciudad para Borges, es la ciudad del bajo fondo, es la ciudad de los corralones, la ciudad de los mataderos, ¿no? Es la ciudad donde están los prostíbulos. Nosotros vamos a ver en la película de Mujica, muy buena, que está basada en Hombre de Esquina Rosada, algo muy notable, porque en Hombre de Esquina Rosada, el que viene de San Telmo va hacia Palermo a pelear con Francisco Real. Porque el otro lugar marginal era en Palermo antes de que se entubara el Maldonado. Era una zona baja, una zona de clases populares bajísima. Cuando se entuba, esa zona empieza a subir y se convierte en lo que fue después. Pero ahí está la penitenciaría, se llamaba la Tierra del Fuego, era una zona peligrosísima, era otra vez el conurbano. Y en la película se ve el viaje en carro que hace Rosendo Juárez con los guitarristas que van con él, se la ve muy bien, se ve muy bien cómo recorren todo el sur. Bien en el sur está el carnaval, están los negros en el sur, donde estaban en general los negros de Rosas, digamos, que habían quedado ahí, y se vienen hacia Palermo por abajo. Entonces, bordean la ciudad, no entran en la ciudad. Una de las características de estos compadritos de Borges es que no entran en la ciudad, siempre están en el borde de la ciudad, ¿no? Quería decirles algo más sobre el hecho de que Borges cuenta este relato, es siempre el mismo relato, siempre son dos que se enfrentan, ¿no es cierto? Y la forma es siempre la misma. A Borges es a quien le cuentan ese relato. Borges está en un bar y viene alguien y dice, Borges, le voy a contar una historia, y le cuenta. Aquí, en Hombre de la Esquina Rosada, es muy lindo al final porque el que cuenta es el asesino, pero eso está oculto, y lo sabemos al final del relato, casi sin darnos cuenta, con el final. Yo me fui tranquilo a mi rancho, dice el que está contando la historia, el oriental, ¿no? Que estaba a unas 3 cuadras. Ardía en la ventana una lucecita que se apagó enseguida, porque la lujanera se fue con él. Porque como él mató, la mujer se va con el más valiente. Te juro que me apuré para llegar enseguida. No, me apuré para llegar cuando me di cuenta, ¿no?, de que estaba la mujer ahí. Pero no lo dice, ¿no? Borges es un gran cuentista, nunca dice las cosas, las insinúa. Entonces Borges, dice, y ahí te das cuenta que le está contando la historia a Borges. Volví a sacar el cuchillo corto y filoso que llevaba cargado aquí en el chaleco junto al sobaco izquierdo y le pegué otra revisada despacito. Y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. Una cosa más que me parece importante es que, por un lado, Borges está más ligado a Moreira como héroe que a Fierro. Es más Moreira que Fierro, digamos, el que él tiene en la cabeza, ¿no? Que es un hombre de esa zona, era un hombre de la Matanza, Moreira. Él toma de Fierro, toma el tono oral, y de Moreira toma el personaje que ya no es un gaucho, digamos, que es un gaucho de la orilla, es un hombre que es un guapo electoral, es un guardaespaldas de los caudillos, es un hombre que ya está metido en la política. Y vamos a hacer una pequeña pausa aquí, sencillamente para hacer una pausa.
Se trata del mundo marginal, que es siempre muy atractivo para la literatura, ¿no? Y muy amenazador para la vida social, para cierta vida social, digamos mejor, ¿no? Que ponen ahí todo el peligro. Estos individuos, los guapos de Borges, no había droga, pero tomaban mucha ginebra. Tomaban mucha ginebra, ¿no? Empezaban tempranito a tomar ginebra, ¿no? Andaban siempre armados, eran hombres que estaban acostumbrados a usar el cuchillo, como dice bien Borges, ¿no? El cuchillo era un arma de trabajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto había muchas peleas, muchas muertes de toda clase. Y por otro lado, como se supone que pasa ahora, también estaban ligados al poder político, ¿no? Eran hombres de Mitre o eran hombres de Alsina. Moreira fue alcinista durante mucho tiempo y después se hizo mitrista, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que Borges comprueba rápidamente que es posible construir unos personajes heroicos. Nunca sus relatos de cuchilleros van más allá del 1900, en general pasan en 1890, porque es Buenos Aires antes de la inmigración. Entonces el problema de Borges es la inmigración, como es el problema de Lugones y como es el problema de las clases dominantes, que después de poner a los caudillos y a los guapos como peligro, a partir de 1900 es abundante la ideología y las versiones de cómo los inmigrantes son los peligrosos, cómo los inmigrantes italianos están siempre borrachos, y cómo no tienen trabajo, y cómo son ellos los que roban. Eso cualquiera que hace un poco de historia, porque acá nadie mira nunca nada que tenga una perspectiva histórica, ¿no? Es decir, que la figura del que amenaza es una figura que cambia, pero siempre tiene que ver con sectores populares. Entonces Borges está puesto en una posición aristocrática y ve en los cuchilleros a los criollos. Cuando habla de Funes, dice, no tenía los silbidos italianos de ahora. Es decir, hablaba como un criollo, ¿no? Y si ustedes leen con cuidado, verán cómo va apareciendo ese elemento, ¿no? Que también está en Hernández. Porque está el gringo de la Mona, está el inglés de Incalaperra, que son personajes muy ridículos los inmigrantes en el Martín Fierro, ¿no es cierto? Es decir, que en cada época siempre aparece alguna figura que es la figura de la amenaza. Entonces yo les decía, el primer cuento de Poe, El asesinato de la Rue Morgue, de 1841, es el fundador del género y sucede en un cuarto cerrado con llave por dentro. Es decir, que el sujeto no está tranquilo, ni en la ciudad, ni en el barrio, ni en su casa, ni siquiera dentro de su cuarto cerrado por adentro con llave. Ese es el género policial, el que habla de la inseguridad del sujeto propietario que siente que le viene encima, ¿no? Poe captó eso y por eso el género policial se ha convertido en un género extraordinario, ¿no? Pero ¿por qué ese cuento de Poe? Porque está la sociedad de masas en ese momento. Se terminó la sociedad donde todo el mundo se conoce, la sociedad de los pueblos chicos, aparece la gran ciudad, aparece la masa, y ese es el problema que siempre se asocia con el mundo de la inseguridad. Y la literatura se ha hecho cargo de esa cuestión de maneras muy lúcidas, ¿no? Y Borges ha sido en eso muy notable, porque por un lado ha enaltecido a esos personajes, ¿no? Y al mismo tiempo, sin decirlo nunca de un modo explícito, ha trabajado esto con la idea de que esa ciudad del pasado era la ciudad criolla y no la ciudad paranoica y confusa que está en La muerte y la brújula, que es la ciudad donde hay húngaros, hay de todas clases de individuos en La muerte y la brújula, ¿no? Entonces, hay algo ahí. Hay algo muy notable en el sentido de enaltecer a estos, ¿no? Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra, ¿no? Dice Borges en una de las milongas. Es la guerra y el amor, porque él mismo dice, virtud, para hablar del coraje, virtud viene de vir, que quiere decir varón. Entonces es una ética, es una ética del soldado y del amante, ¿no, verdad? La que él construye, digamos así, ¿no? Y hace con eso gran literatura. Al mismo tiempo, siempre está diciendo que esos cuentos quiere dejar de escribirlos, pero los escribe hasta el final, ¿no? En sus últimos libros todavía hay cuentos de cuchilleros. Pero, sin embargo, en ese juego, entre esas dos tradiciones, cuando tiene que elegir entre el mundo, digamos, de lo que llamaríamos la barbarie o la memoria y el mundo de la biblioteca,
elige siempre, fíjense, en el sur, ¿no? En el sur, Dalman dice, en la discordia de sus dos linajes, eligió la de la muerte romántica, es decir, eligió morir en un duelo a cuchillo. Ustedes recuerdan, es un bibliotecario que en realidad tiene un sueño, imagina la muerte que quiere mientras se está muriendo en una clínica y prefiere morir peleando un puñal que no sabe manejar, pero morir como un valiente, ¿no? Y no morir tirado en un hospital, ¿no? ¿Y por qué hace eso? Porque lo nombran. Él está leyendo, y como está leyendo lo empiezan a insultar, porque lo ven leyendo, por eso nada más, le empiezan a tirar migas de pan. Y de pronto alguien le dice Dalman, y entonces dice, cuando me nombró tuve que salir a pelear. Porque es la ficción del nombre, ¿no? Es el nombre lo que está en juego en los cuentos de cuchilleros. ¿Quién es más hombre? Quiere decir, ¿quién es el mentao? En el primer cuento que escribe, el personaje principal se llama el mentao, es decir, aquel que tiene un gran prestigio, ¿como qué? Como varón. Por eso las mujeres se van siempre con el que gana, ¿no? En Borges. Es decir, que la relación entre coraje, peligrosidad y atracción sexual pero es directa, ¿no? Digamos, no hay ahí ningún tipo de cuestión. Entonces, es extraordinario que cuando este bibliotecario, un personaje lindísimo, ¿no? Dalman, elige esa muerte y elige morir a cielo abierto, en la pampa, peleando con un tipo que lo va a matar. Y fíjense ustedes una cosa que yo les recomiendo que relean un poema de Borges de los años 20, que se llama Isidoro Acevedo, donde él cuenta la historia de su abuelo Isidoro Acevedo, y yo lo tengo por acá el poema, y dice, es lindísimo el poema, él dice que su abuelo estaba en la calle Serrano, se estaba muriendo, y eligió una muerte. ¿Qué muerte eligió? Morir en una batalla. Hace lo mismo que Dalman. O sea que Borges, en el año 20 y pico, ya estaba pensando en cómo un hombre podía haber elegido una muerte que fuera una muerte heroica. Entonces su abuelo muere inventando una batalla. Si encuentro el poema, les leo aunque sea un fragmento. Inventando una batalla en la que él participa y va a morir peleando heroicamente. Acá está. Cuando una congestión pulmonar lo estaba arrasando y la inventiva fiebre le falseó la cara, congregó los ardientes documentos de su memoria para fraguar un sueño. Esto aconteció en la calle Serrano, en el verano ardido del 905. Soñó con 2 ejércitos. Hizo leva de pampa. Juntó un ejército de sombras porteñas para que lo mataran. Así, en el dormitorio que miraba al jardín, murió en un sueño por la patria, ¿no? Entonces, si ustedes comparan la muerte del abuelo, digamos, o de este hombre, Isidoro Acevedo, y la muerte de Dalman, entienden que Borges dice, mi época es una época de decadencia. En el texto sobre Martín Fierro, que está en El Hacedor, él dice, los visibles ejércitos se fueron y solo queda un pobre duelo a cuchillo. Entonces, él al mismo tiempo es consciente que esa herencia que ha recibido y que él enaltece con la épica de los cuchilleros, es en realidad el fin de esa clase, el fin de esos soldados, el fin de ese universo, y lo único a lo que él puede recurrir es a esos pobres marginales, a esos hombres a los que trata como si fueran grandes héroes épicos. Pero me parece extraordinario, porque no he visto que se haya hecho la relación, que el poema Isidoro Acevedo tenga la misma estructura del sur, ¿no? Que es un hombre que en el momento de morir alucina un sueño, ¿no? Borges, en su conferencia sobre Hawthorne, dice, Hawthorne murió, quizá murió soñando, dice. ¿Qué habrá soñado? ¿Cuál será el último sueño de un hombre? Dice Borges. Yo, y dice ahí en esa conferencia del año 49, yo imagino un cuento en el que pueda contar qué es lo que sueña al morir un hombre, ¿no? Eso es el sur, que es el mejor cuento de Borges. Pero cuando decide elegir, elige la barbarie, ¿no? Prefiere morir peleando, digamos. Entonces Borges es mucho más complejo de lo que uno puede imaginar, ¿no? No, quería decir un par de cosas más sobre la cuestión de la memoria, digamos, abrir ese tema que es un tema importantísimo en general, en la Argentina particularmente, y también en Borges, ¿no es cierto? Por un lado están los temas de la memoria, ¿no es cierto?
digamos, por ejemplo, en Borges los temas de la memoria son ese pasado que te trata de recuperar, pero después está la forma de la memoria, ¿no? Entonces ahí tenemos la memoria involuntaria de Proust, ¿no? Esta idea de algo que de pronto hace emerger un recuerdo con mucha intensidad, la escena de la Magdalena, ¿no? Está tomando el té y lo que viene no es casi un recuerdo, es una experiencia, ¿no? Se produce un hecho casi, digamos así, que no se puede asociar exclusivamente con la idea del recuerdo, sino se recupera la emoción o el sentimiento que se tuvo en la situación aquella, ¿no? Después está la memoria inconsciente, digamos, o traicionera o falsa de Freud, ¿no? La memoria siempre esconde otra cosa, dice Freud, ¿no? Uno se acuerda de un día que estaba tomando mate en el jardín de la casa y resulta que al lado había matado a un perro, qué sé yo. Pero de eso no se acuerda. Lo que llama la pantalla, ¿no? Lo que uno recuerda, dice él, lo que uno recuerda fielmente, son en realidad encubrimientos de un recuerdo que está detrás de eso y que solamente se puede encontrar con procedimientos que habitualmente están ligados al lapsus y a los sueños, ¿no? Y Borges construye la idea de la memoria absoluta. Trabaja con la idea de la memoria absoluta. Funes no puede olvidar nada, Funes. Por lo tanto, no puede pensar. Es un elemento clave de la cuestión. Por eso Funes es un cuchillero, es un bárbaro. Porque está asociado al mundo de la barbarie en el sentido de no es un hombre que pueda pensar, porque la memoria en Borges funciona de una manera tan caótica que no hay manera de poder, y si ustedes leen el relato lo verán claramente, ¿no? Funes recuerda de un día, recuerda todo. Entonces, en el relato se dice, mi memoria, dice Funes, es un vaciadero de basura, ¿no? Borges asocia esa situación con el insomnio, que es una cosa que también Nietzsche dice, o sea, la verdad sea dicha, ¿no? En el sentido de que el insomnio sería esa situación en la que el que no puede dormir no puede dejar de pensar en las cosas que no lo dejan dormir, ¿no? Hay un poema extraordinario de Borges que por momentos creo que es el mejor que he escrito, que se llama Insomnio, que les recomiendo que lean, un poema del año 36, donde dice, de fierro, tienen que ser de fierro las paredes de la noche para poder aguantar todo lo que yo le estoy poniendo ahí. Los objetos horribles que me vienen a la cabeza y que no me puedo sacar mientras estoy sin dormir, y entonces va a reventar la noche. Dice, es un poema extraordinario de Borges, extraordinario, ¿no? Porque no, es extraordinario el poema. Y es exactamente igual que lo que mucho antes de escribir el Funes, es el poema de esa sensación de no poder ordenar. Es el caos eso, es algo que el sujeto no puede manejar. Y el olvido es el alivio, ¿no? Una cosa no hay, es el olvido, dice Borges. Por lo tanto, la memoria para Borges es una condena terrible en sus textos. Es algo que interfiere, digamos, desordena, ¿no? ¿Verdad? Hay muchos lugares donde él trabaja sobre esta cuestión, ¿no? Básicamente en Funes, básicamente en el poema. Y hay un texto que también les recomiendo que se llama Fragmentos sobre Joyce, donde él ahí cuenta cómo va a escribir Funes. Es muy lindo porque muchas veces Borges, que temía no poder escribir esos cuentos, entonces los contaba por las dudas. Y entonces decía, me gustaría mucho poder escribir un cuento con un hombre que tiene una memoria infinita, no sé. Pero es interesante que lo conecte con Joyce. Yo creo que algo les decía, porque para él Joyce es el caos. Está equivocado Borges, si me permiten. Porque Joyce trabaja con una estructura que es una estructura muy clara, ¿no? Que es la estructura de 24 horas en la vida de un tipo y la Odisea. Pero Borges ve el Ulises como la memoria de Funes. Es decir, vieron que en el Ulises lo que hace Joyce es trabajar con la asociación y entonces no hay ningún orden ahí. Bloom va caminando por la calle y se le ocurren las cosas más diversas. Mientras tanto mira la ciudad, está todo eso como una especie de... Borges no quiere eso, quiere el orden. Por eso vuelvo a lo que les decía yo la semana pasada sobre que Borges no es de los que cree que no hay una totalidad, ni es de los que cree que todo es fragmentario y que por lo tanto como no hay totalidad no hay sentido. Todo lo contrario, ¿no? Y para él el mundo de la civilización, mientras que el mundo de la barbarie es este mundo, el de Funes,
es un mundo pulsional, es un mundo donde el pensamiento tarda en llegar, es un mundo de la acumulación, ¿no es cierto? Es un mundo de la pulsión pura. No quiero decir el mundo del inconsciente porque ya es un chiste decir eso, pero es un mundo muy pulsional, digamos, que el sujeto consciente no controla. Eso es, digamos, lo que él vive como algo aterrador, ¿no es cierto? No controla quiere decir no puede ordenar, no puede clasificarlo. Entonces Borges tiene una zona de su obra que es extraordinaria, que está hecha de cuestiones ligadas a la clasificación, a los mapas, a los catálogos, a cómo podemos nosotros manejar en ese... que hay algunos momentos extraordinarios como la enciclopedia china, esa que tomaba Foucault, donde hay un intento de un orden completamente delirante, de los animales que mueven la cola, el animal, ¿no? O sea, un tipo de orden que reproduce el propio caos, porque los sistemas de organización que aparecen ahí son sistemas muy delirantes. El otro momento donde Borges hace con esto lo vamos a ver, un ejercicio extraordinario, es en el Aleph, donde él, para narrar esa totalidad, utiliza una técnica literaria, la técnica del vi y de la enumeración caótica, pero que es una enumeración que tiene un orden, que es el vi, mientras que el mal escritor, que es Daneri, que es un realista, quiere copiar todo lo que ve y escribe esa porquería que escribe, que siempre trata de ponerlo todo, ¿no? Es un escritor realista, dice Borges, es decir, no le pone orden al mundo, ¿no? Pero yo quería leerles y terminamos con eso, quería leerles un fragmentito de un cuento que se parece mucho al sur, que es Historia del guerrero y la cautiva, donde está la barbarie en la cautiva inglesa, y el civilizado es un bárbaro que llega a la ciudad de Ravenna y se convierte y pelea contra los bárbaros del lado de los romanos, ¿no? El modo de la conversión de la inglesa es la atracción de la sexualidad y del cuerpo. Le gusta mucho el capitanejo con el que está y se va con él. Es decir, se deja llevar por el deseo. Ustedes saben que va a ser la única vez que lo cite, ¿no? Lacan decía que la ética de un sujeto se define si tiene el coraje de seguir su deseo. ¿No? Decía, bueno, ¿qué es la ética? Dice Lacan. La ética quiere decir que uno es capaz de seguir el deseo, que no se asusta. Y es muy difícil eso. Primero, es difícil saber lo que uno desea. Después, si uno llega a adivinar lo que uno desea, es difícil seguir eso. Porque por ahí uno se arruina la vida, qué sé yo. Entonces, el psicoanálisis dice, no, el sujeto libre, el sujeto ético, es el sujeto que es capaz de afrontar la muerte y de ir al fondo en relación con su deseo. Esos son los bárbaros para Borges. Es la inglesa, que se va a vivir con los indios porque le gusta eso. Ya está. Pero ese mundo no es el mundo que él... Es el mundo que él prefiere emocionalmente, pero al mismo tiempo lo contrapone a su aspiración a la verdad, digamos, ¿no? Entonces les leo y termino. Les leo la historia del bárbaro. Las guerras lo traen a Ravenna y ahí ve algo que no ha visto jamás, o que no ha visto con plenitud. Ve el día y los cipreses y el mármol. Ve un conjunto que es múltiple sin desorden. Un conjunto que es múltiple sin desorden. Ve una ciudad. Un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos. Ninguna de esas fábricas quiere decir construcción antigua, ¿no? Borges a veces usa las palabras en su sentido etimológico. Ninguna de esas fábricas, lo impresiona por bella. Lo toca como nos tocaría ahora una maquinaria compleja donde se adivinara una inteligencia inmortal. Por eso abandona a los suyos y pelea con los romanos. La aspiración a un orden, aunque sea un orden que no comprendemos, aunque sea el orden de una divinidad que delira, como dice Borges por momentos, cuya metáfora es el laberinto, nos perdemos, pero un hombre lo construyó y por lo tanto tiene un orden. En eso Borges tiene una posición filosófica que yo comparto, ¿no? La aspiración al orden es la aspiración a la totalidad, es la aspiración al sentido, es la aspiración a la verdad.
la idea de que no hay orden y que todo es fragmentario y todo está pulverizado, como se dice ahora, produce el cinismo general por el cual todo vale lo mismo y todo es lo mismo y no hay por qué preocuparse. Entonces no es que Borges diga yo sé dónde está el orden. Y no nos dice nosotros sabemos dónde está el orden. Dice aspiramos al orden. Y luego hace unas cosas muy extraordinarias que las vamos a ver en la próxima, que es cómo organiza las cosas, qué tipo de organizaciones tiene para ver si es posible acercarse a un mapa, digamos, o a una clasificación o a un catálogo que nos ordene ese camino, ¿no? Bueno, es un gusto estar aquí con Marcos Herrera y Germán Maggiori, que son dos narradores argentinos. Todos los narradores argentinos son jóvenes para mí, ¿no? Pero ellos están, en cierto sentido, me parece, muy ligados a cierta renovación de la literatura argentina. Han publicado en estos días dos novelas muy buenas. Una es Polígono Buenos Aires, de Marcos, y la otra es una reedición de una novela que se llama Entre Hombres, de Germán, que trabaja en el mundo del conurbano, porque es un mundo que conocen bien ellos. Digamos, porque han vivido ahí, porque, en fin, y porque, como todos los escritores, siempre estamos interesados por el mundo del delito y de la marginalidad, y es un mundo muchas veces narrativamente muy atractivo, y no es solamente una intención social la que lleva a que uno escriba sobre esas cosas. Porque a mí una cosa que me parece muy interesante siempre, narrativamente, es el problema digamos, del espacio, de los territorios, de las fronteras, ¿no? De los lugares que ya de por sí tienen una historia, ya de por sí están cargados con algo, ¿no? ¿Verdad? Ya desde el nombre. El conurbano funcionaría, ¿no? Claro, es el mismo lugar, digamos, o sea, lo que vos contabas del gaucho con respecto al orillero y la transfiguración natural que después sucede en la ciudad cuando viene la inmigración, que vos contabas. Es un personaje que ya a Borges no le interesa, a él como personaje, porque es por contemporáneo. A él siempre es como que le gustan esos personajes que digamos, que llega tarde a los hechos. Él dice, yo siempre sigo las cosas después de haberla encontrado en los libros. Entonces habla de los gauchos y de los orilleros que ya se extinguen cuando él llega al barrio y lo recorre. Y los que son contemporáneos a él no le interesan, son los que toma arte, son las fieras, son esos tipos. Exactamente. Y después le interesan menos, porque bueno, es así. Claro. Peronistas, capaz. Entonces, sí, le interesan ya de otra manera, ¿no? Es interesante también la cuestión. A mí me parece que no se puede hablar de Borges sin hablar de Arlt en este sentido. Sí, ¿no? Por este cambio que sufre el escenario de la marginalidad. En ese sentido, bueno, es muy distinto. Hay muchas cosas muy distintas. Primero, lo que vos decías de la masividad y de la mezcla, del caos, que en los relatos de Borges aparecen las cosas como más claras, ¿no? Y hay lugar para cierta épica y cierto heroísmo. Cuando en realidad en los relatos de Arlt, que son mucho más modernos, los personajes son mucho menos heroicos y hay como una constante de canalla que creo que nosotros, tanto Germán como yo, trabajamos más cerca de ese modelo que del modelo de Borges. La épica igual de la gauchesca es invento Lugones, capaz. O sea, en el sentido de que Martín Fierro es un pendenciero, un asesino, un borracho, digamos, en ese sentido quizá tenga una continuidad con estos personajes, con estos marginales del conurbano, los chorros, que son faloperos y enseguida viven, digamos, en ese mundo, comparten ese mundo, digamos, son la transfiguración de ese personaje a lo largo de la historia. Y se da bien también con el cuchillero, que yo lo veo más relacionado a lo que es el barra brava, por el uso político que tiene. Ahí la historia de Rosendo Juárez es bastante llamativa cuando él mismo dice, en esa época no nos había ganado el fútbol, Borges, que era cosa de ingleses, porque hay como un espíritu colectivo en esos cuentos. Cuando vos decís que viene el norteño a pelearse contra el pegador que viene a ser Rosendo, ahí como que está en juego todo el honor del barrio, todos los colores, digamos. Entonces en esa lucha es cierto, replica, digamos, el esquema, digamos, si hiciera un duelo en el caso de los orilleros, el duelo se hace guerra,
como en el caso de las barras que se enfrentan, ¿no? Y el uso político es muy característico, ¿no? El matón de comité viene a ser claro, ahora no sé, el culata de algo político. Era muy fuerte la violencia en el atrio, ¿no? En el momento donde el voto no era secreto y por tanto había muchísima violencia, una violencia muy, muy visible, ¿no es cierto? Y entonces había como un cuerpo de gente que efectivamente estaba al servicio de esa violencia política, que son en realidad los personajes de Borges, porque esos eran personajes de los años 90, ¿no? Cuando aparece el irigoyenismo. Entonces, Borges es muy sutil en la construcción casi invisible de lo que es una época histórica muy decisiva, ¿no? Entonces, es como si hubiese digamos, una cuestión territorial y zonas que son atractivas narrativamente, peligrosas imaginariamente, ¿no? Y la literatura siempre ha ido para ahí, ¿no? Siempre ha tratado de entrar ahí y ver qué era lo que era eso. No es solo una cuestión temática, me parece, ¿no? No. Porque decimos conurbano y no decimos un tema, decimos una región. Sí. Pero decimos un lenguaje también. Sí, claro. Porque en el caso de Borges decimos un lenguaje. Él dice, el lenguaje es el de la gauchesca, ¿no? Sí, y incluso se ve al principio, cuando empieza a narrar, una preocupación mucho más fuerte por reflejar el argot o la jerga, y luego esto lo va abandonando o lo va dosificando, creo que más sabiamente. Mucho mejor. Mucho mejor, sí. Igual el hombre de General Rosada tiene un tono extraordinario, ¿no? Sí, él cuenta, cuando antes de escribir Hombres pelearon, él dice que se compró un diccionario de Isidro Segovia y que escribió un cuento todo enrevesado que no lo entendía ni él al final porque perdió el diccionario en un momento. Incluso tiene algún ensayo en donde dice que hay que tener cuidado con el abuso Y bueno, en ese sentido, creo que todos los escritores nos preguntamos qué registros usar, ¿no? qué lengua utilizar, cómo tienen que hablar nuestros personajes. En relación al tema, ¿lo pensás? En relación al tema y en relación al territorio. Y en relación al tema, por supuesto, bueno, está todo... Sí, está mezclado. Está mezclado. Pero hay una lengua ahí, digamos. Hay una lengua con la que uno negocia. Creo que no somos ni lingüistas ni antropólogos que vamos a grabar eso fielmente, sino que tomamos de esa oralidad lo que creemos es más conveniente para nuestros fines, claro. Pero es una lengua, digamos, a ver, es una lengua de protección, digamos, de gente que se entiende entre claro, ellos. Por supuesto, sí, ¿no? Que comparten, es un núcleo de... Eso es así, ¿no es cierto? Eso también funciona como un código de identificación y de pertenencia. Es así. Claro. Sí, es así. El escritor se apropia de esa lengua y lo trabaja para construir verosímil, digamos, sin mucho ni poco, como, claro. o sea, digamos, omitiendo... Estoy incluso hablando de una etapa que sería como previa, ¿no? En el sentido, a mí me parece que Borges, esa lengua, como bien decís, no es la lengua real, es la lengua de la gauchesca, ¿no? Claro. Es como si él dijera, bueno, yo tengo el repertorio verbal que me da la gauchesca, ¿no? Él lo dice que los gauchos no... O sea, los temas de los gauchos incluso eran temas que no se proponían, o sea, lo que pone el payador, no canta como claro. canta. Y hay una frase, hay un verso lindísimo de Martín Fierro, ¿no? Siempre surgen encontrones cuando un pobre se divierte, dice Fierro, ¿no? Claro. Que eso lo podríamos traer a hoy, ¿no? Siempre hay encontrones cuando un pobre se divierte, ¿no? Dice Fierro que estaba en la pulpería y tuvo que matar a uno. Sí, claro. Sí. Es decir, el problema es la diversión de los pobres también. Sí, exacto, sí. ¿No? Sí. Y Fierro lo dice muy bien, ¿no? Y que creo que tiene que ver con esta cosa pulsional de la cual vos hablabas. O sea, en lo orgiástico... Que no está solo en los pobres eso. No. Digamos. Porque si no parece que nosotros fuéramos chicos buenos. Sí. Y que vamos ahí a ver qué es lo que está pasando. Quiero decir que esa cuestión está encarnada ahí de una manera, me parece, más verbal, ¿no? Tal vez. En ese sentido, además, me parece interesante lo que vos decís. Nosotros somos chicos buenos que vamos a ver ahí lo que está pasando. Creo que hay distintas maneras de meterse en esos mundos y distintas estrategias narrativas para contarlos. Es muy distinto ahí también Borges y Arlt. Claro. Arlt no se preocupa por parecer
conocedor de esos códigos. Él va y escribe, él forma parte del mundo que está narrando. Códigos, quizás, en un punto. Exactamente. Como cronista. Borges está afuera, ¿no? Él dice, claramente me documento. Y creo que hay una serie de escritores que utilizan la estrategia de Art, de crear esa sensación de que se escribe desde adentro del mundo del AMPA, ¿no? Claro. Pienso en Burroughs, por ejemplo, ¿no? Claro, El mundo de la droga, del mundo de la delincuencia, de la no legalidad. Bueno, y en ese sentido, creo que también Germán y yo somos más bien arteanos antes que borgianos. Claro. Ambos vivimos en el conurbano. Y bueno. Eso me parece muy interesante, ¿no? Digamos, la proximidad en la vida. Eso no garantiza nada, pero digamos, relación... nada garantiza nada como lo de la Biblia. No, ya se sabe. Pero quiero decir que las experiencias directas no garantizan nada, pero sin embargo es interesante la experiencia misma, ¿no? Yo creo que también hay que decir que la experiencia de Borges y la experiencia de Art son distintas, porque es como que Borges hace un movimiento arcaico, digamos, un movimiento él se retira del presente, ¿no? Claro, Exacto. Es eso a lo que iba. Se retira del presente, ¿no? Y además se retira del presente con un argumento que es divertido, ¿no? Él dice, yo no escribo cuentos sobre el presente porque siempre me corrigen. Muy divertido. Porque si pongo la calle tal y el bar no está en la calle tal, me van a decir, pero está mal esto. Que es un criterio que además él usa muchas veces, parece un poco tonto, pero tiene que ver con dónde está el efecto de verdad de un texto. O construir. Entonces, si hay un error, el efecto de verdad se cae, ¿no? Y él dice, a José Hernández lo estuvieron todo el tiempo corrigiendo porque ponía mal el pelo de los caballos o no sé qué. Porque se equivocaba el pelo de los caballos. Sí. Mientras que Art no piensa en esas cosas, ¿no? El efecto de verdad que trata de construir no tiene nada que ver con el verosímil, ¿no? Al revés, claro, porque es como vos decís, él entra a la cultura de la que se apropia, entrando, robando libros, y en lo que reproduce es al revés, lo que leen esos libros de Rocambole, digamos. Claro. Por eso usa esas palabras, la fustán y qué sé yo. Y Borges tiene con Art una relación, por supuesto, muy contradictoria, y en general Borges siempre sabe quiénes son los escritores importantes y siempre los maltrata, ¿no? Maltrató a Marcelo Fernández, maltrató a Oliverio Girondo, maltrató a Horacio Quiroga, y también maltrató un poco a Roberto Art, ¿no? A Oliverio Girondo además creo que lo maltrata porque Girondo le saca a Nora Lange. Bueno, eso sí. En una fiesta. Eso seguro. Eso no lo había pensado. No, yo creo que lo maltrata, tenés razón. No, lo maltrata porque es el poeta. Claro. Oliverio es el poeta y Horacio Quiroga es el cuentista. O sea, cada uno de ellos tiene un lugar que Borges quiere también ocupar. Es una competencia. De un modo secreto hay algo de eso, ¿no? Sí. Pero sin embargo él le reconoce a Art, él cita una cosa de Art que está muy bien, él dice que Art le dijo que no tenía tiempo, estudiarle un fardo, que se había criado entre malandras y que no tenía tiempo. Entonces, quizá la cuestión del territorio y del lenguaje serían como puntos de continuidad, más allá de las decisiones que tome cada escritor. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Sobre cómo hacer eso, ¿no? Me parece más una cuestión de no sé cómo llamarlo, de desplazamientos que de temas. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias y un aplauso para los chicos. Bueno, como siempre me interesa mucho que terminemos las conversaciones sobre Borges y con los invitados y demás, conversando un poco. Como les decía, lo mejor sería que tuviéramos un programa exclusivamente para conversar las preguntas y quizá en algún momento veamos esa posibilidad, ¿no? Y entonces podemos empezar. ¿Cómo no? Hola Ricardo, mi nombre es Pablo. Pablo. Yo venía preguntándome lo siguiente con el tema de Borges, ¿no? Y los cuentos. Que los textos tengo que volver a leerlos, como para recordarlos, para tenerlos presentes. Como que hay que volver siempre a Borges. Yo pensaba que era algo mío en mi lectura de Borges. Pero después yo leí algo que había dicho Alberto Breccia, que hizo las adaptaciones de los cuentos de Borges, que a Borges hay que leerlo todos los días. Y entonces me quedé pensando si no es una paradoja esto de que él en muchos de sus textos habla de la memoria
y uno tenga que volver siempre para recordar ciertos elementos de Borges y que son tal vez fundamentales. Sí. Eso sí, no... Y yo creo que es un modo de acercarse a la pregunta con la que empezamos, ¿no? ¿Qué sería un buen escritor o por qué sería un buen escritor? Que por supuesto nosotros exageramos un poco la cuestión y parece que fuera el único escritor, no es que sea el único escritor. También uno puede tener distancia con él y puede leer otros escritores, ¿no? Hemos tomado la decisión de hacer una serie de programas sobre Borges y por lo tanto Borges es el tema. Pero no estamos pensando que la literatura argentina se concentra, o más bien, digamos, él es el único sobre el cual, ¿no? Pero quiero decir entonces que por momentos discutimos a Borges desde tantos lugares que cualquier otro escritor que tenga una obra importante también resiste ese tipo de circulación. Quizá podríamos entender también eso como una marca de lo que sería la buena literatura, ¿no? Resiste muchas lecturas. Y siempre tiene uno la sensación, al volver a leerlo, que se había olvidado de algo, ¿no? Pasa también con Roberto Bari, pasa también con Walsh, que eso pasa, ¿no? En el caso de Borges, eso me parece que es más deliberado por ahí, ¿no? Que él trabaja mucho con registros muy deliberados, muy conscientes de cómo producir. Por ejemplo, para tomar un relato que parece sencillo a primera vista, como Hombre de Esquina Rosada, uno tarda en darse cuenta que hay un momento extraordinario en el relato, y es que él el duelo no lo cuenta, ¿no? Salen de la luz los personajes. Toda la escena está jugada en el prostíbulo ahí bajo la luz, y de pronto el relato se va hacia la oscuridad, y luego lo que pasa es que entra un hombre moribundo, ¿no? O sea, es un modo de crear un vacío en el relato que hace que uno probablemente tenga que volver a leerlo con cuidado, ¿no? O por ejemplo el modo en que cambia el título, ¿no? De Hombres pelearon a Hombre de la Esquina Rosada, ¿no? Que es inolvidable la imagen. Al poner ahí una imagen del almacén rosado, el relato adquiere como una especie de definición, ¿no? Entonces, uno podría avanzar viendo cuáles son los motivos por los cuales uno cuando vuelve encuentra siempre algo nuevo, ¿no? Eso me parece que es, por supuesto, algo que podemos considerar uno de los datos por los cuales decimos que la literatura que vale la pena sobrevive a la época, incluso se puede leer en épocas distintas o en épocas de la propia vida de uno, ¿no? Que uno vuelve a leerlo en otro contexto. Así que interesante la cuestión. Seguimos por ahí, sí. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Yo me quedaba pensando algo en relación... ¿Tu nombre, me dijiste, era? Lucas. Lucas. En relación a lo que presentaste hoy sobre la ficción de origen de Borges, sí, y estos dos linajes, el materno más ligado a lo criollo, lo militar, y el paterno ligado a lo intelectual inglés, me preguntaba si especialmente en la década del 70, pienso en un cuento como La señora mayor y en varias entrevistas, no se suma un rasgo que tiene que ver con lo católico vinculado al linaje materno y lo protestante vinculado al linaje paterno por la abuela lectora de la Biblia, etc. Sí, sí. Y está muy bien señalado La señora mayor, porque es un texto sobre la decadencia, ¿no? De esa clase. Es un texto notable de Borges, ¿eh? Tienen que, cuando puedan, reléanlo, porque es realmente un texto muy notable respecto a cómo él ve ese mundo, porque es una mujer que está como perdida por ahí, ¿no? Y está muy marcada por el origen social, el personaje, ¿no? Es como una silueta que Borges de pronto hace de alguien que pertenece a una tradición aristocrática y que vive en un pasado imaginario, ¿no? De modo que hay momentos donde encuentra uno en Borges críticas muy, digamos, muy intuitivas, qué sé yo cómo llaman a eso, y no es el tipo de crítica que uno puede encontrar en Mujica Lainez, ¿no? Que también encuentra en los grandes textos de Mujica Lainez, La casa o los primeros, ¿no? Aquí vivieron, esos textos, donde siempre hay una exaltación de esa especie de pequeño mundo un poco atrabiliario y un poco grotesco, pero siempre es visto con mucho respeto, ¿no? Mientras que en Borges hay una mirada mucho más cáustica, ¿no? Sobre ese tipo de universo. Entonces, esas cosas son siempre muy interesantes. Yo creo que les decía eso al principio. Hay que tener en cuenta que el escritor no inventa la ideología, porque a veces le echan la culpa al escritor,
Y los escritores no inventan la ideología, la encuentran hecha y la trabajan. Entonces uno no puede culpar al escritor porque tiene tal posición ideológica, ¿no? La ideología o las ideas o el mundo social forman parte de la materia y cada uno la trabaja de una manera, ¿no? Y la otra cosa que me parece interesante en relación a estas cuestiones es una cosa que dice Bakhtin, ¿no? El crítico ruso, el que escribió sobre Dostoyevsky. Él usa una categoría que me parece muy productiva. Él dice, en la literatura trabaja la ideología in status nascendi, dice, ¿no? In status nascendi, ¿no? Es decir, cuando está empezando. Que eso explicaría a Roberto Ar, ¿no? En el sentido que Roberto Ar está trabajando una serie de elementos que todavía no están cristalizados y por eso sus novelas son tan contemporáneas, ¿no? Es decir, que también la ideología, cuando entra en la literatura, no siempre entra como algo ya constituido, sino que a veces son como pequeños fragmentos de cosas que todavía no se han consolidado, que eso es lo que Bakhtin llama, ¿no? Como diciendo, el escritor no trabaja con las ideologías cristalizadas, sino trabaja con elementos de la percepción social que apenas están empezando a existir, incluso, como si fueran pequeños fragmentos de algo que todavía no existe, ¿no? Entonces él estudia muy bien eso en Dostoyevsky, ¿no? La problemática del socialismo en Dostoyevsky. La problemática de la revolución bolchevique, digamos, que todavía no, pero eso no tiene nada que ver con lo que él está contando, pero sin embargo él capta ese mundo de las pequeñas sectas. Entonces me parece que eso es muy productivo cuando uno está leyendo lo social en un texto, ¿no? Está muy bien la pregunta y muy bien la preocupación, ¿no? Sí. Mi nombre es Felipe. Felipe. Mi pregunta se afirma con algo que mencionaste hace un momento, que es que cada generación debe traducir nuevamente los clásicos. Y con una idea que te escuché hace un tiempo de que el género novela es como un género como propicio para la traducción, en cambio la poesía se siente dañada. ¿Cómo ves la conducta del Borges traductor frente a esa idea? Bueno, es muy... Mi idea es que el género, la traducción, la novela surge ligada a la traducción, ¿no? Eso se ve en el Quijote, ¿no es cierto? Lo cual diría que el relato tiene algo más que el lenguaje. Que cuando leemos una novela hay algo más que se transmite que no es solamente el lenguaje, porque la podemos leer en traducción. Yo leo, suponete leo en inglés y leo en francés, pero en ruso no leo. Entonces, y todos admiramos la Guerra y la Paz, ¿no? Quiero decir que podemos soportar, ahora es muy difícil leer la poesía en una lengua que no sea la lengua materna de uno, ¿no? La poesía, me parece, solo se puede leer en la lengua materna del que lee, ¿no? Aunque uno conozca muy bien la otra lengua y lea mucha poesía, igual no es la misma experiencia y hay un punto ahí, ¿no? Entonces, por eso la poesía está en el límite, ¿no? Borges es extraordinario las cosas que dice sobre traducción, ¿no? Porque él dice que la traducción puede ser mejor que el original. Él mismo hace un trabajo de traducción que muchas veces mejora los textos. ¿Alguno de ustedes haga alguna experiencia de ver cómo tradujo Borges La carta robada de Poe en la antología? Le corta partes que no le gustan, que le parece que no va, y el cuento queda extraordinario, ¿no? Ustedes pueden comparar la traducción de Cortázar con la de Borges, y le falta la mitad al cuento de Poe. Porque cuando ve que empieza a irse de donde él le interesa, lo corta directo, ¿no? O por ejemplo con Faulkner, ¿no? La traducción de Las Palmeras Salvajes. Es una lucha del estilo de Faulkner con el estilo de Borges, ¿no? Porque uno no ve eso en las traducciones, nunca ve el estilo del traductor, no lo sabe. Entonces no le gusta que Faulkner no ponga un punto y aparte y que el primer párrafo de la novela empiece con un tipo que está bajando con una lámpara, que no se entiende nada de lo que pasa, y que termina al final de la página, y entonces Borges empieza a poner punto y aparte. Para que se entienda bien que es un médico que baja con una lámpara, ¿no? Lucha contra el estilo de Faulkner. Él admira mucho a Faulkner, pero no le gusta que los cuentos sean confusos, mientras que lo que busca Faulkner es que uno no sepa bien dónde está, si está metido en una casa o qué es. Entonces es un gran traductor en el sentido que es un traductor que toma decisiones todo el tiempo y, por ejemplo, ahora nosotros, unos amigos hicieron la antología de la literatura fantástica en Brasil
Y yo había leído una cosa que dice Borges sobre cómo habían hecho la traducción en Italia, que habían ido al original de los relatos que estaban en la antología, ¿no? Y Borges estaba escandalizado porque dice, ¿por qué van a los originales si nosotros los mejoramos a todos esos textos? Entonces yo le dije al hombre cielo, ustedes tienen que traducir del castellano. No tienen que ir a buscar el cuento de Kipling que está en inglés y traducirlo del inglés, no, porque es otra cosa. Entonces, no es que haya que recomendar esa práctica, pero es una práctica que tiende a pensar la traducción como una actividad autónoma, ¿no? En ese sentido, es muy interesante la cuestión. Y también es muy interesante esta cuestión a la que te referías, sobre por qué hay que volver a traducir los clásicos, porque yo creo que la traducción es la que mejor fija la historia del estilo. Porque aunque no lo sepa, el traductor trabaja con un horizonte de lo que puede decir en cada época, de lo que es literario en cada época. Y si uno pudiera hacer una historia de traducción en el sentido más amplio, tendría la posibilidad de acceder a una historia del estilo, porque vería ahí en esa práctica, ¿no? Ahora, Borges hace, por ejemplo, en Las Palmeras Salvajes, ¿se acuerdan que hay dos historias en Las Palmeras Salvajes, ¿no? Una es este médico que está enamorado de una mujer, que es una historia de amor, y después hay un hombre que está preso, que se escapa en el momento de una gran inundación en el Mississippi y anda con una balsa, con una mujer embarazada por el río. Son dos textos. Y entonces hay un momento que en el relato de Faulkner, la canoa encalla contra... Y entonces Borges pone, repechó la ribera fangosa, que es de las ruinas circulares. O sea, tomó la frase, repechó, que es lindísima, repechó la ribera fangosa. El buque repechó la ribera, es lindísimo, repechó, y lo puso así. Va a quedar mejor, dijo, y lo puso así. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.